The Law Office of González and Associates presenta La Solución con el abogado Neil González. Buenas tardes, bienvenidos una vez más aquí a La Solución. Hoy un día un poco triste para los Estados Unidos. Un gran embajador allá en Libia perdió su vida ayer. Los problemas del Medio Oriente, los problemas del fanaticismo, los problemas de todo el ser fanático de los Dolphins es muy diferente ser un fanático de la religión y de las cosas así. Cosas que uno no termina de entender, abogado. No. Bueno, O sea, hay que entender ciertas cosas de ciertas idiosincrasias de pueblos. La religión musulmana nunca ha sido una de las religiones en la minoría. Siempre ha sido una de las religiones, especialmente en el Medio Oriente, que ha disfrutado de mayoría. Entonces, una de las cosas que pasa es que cuando hay un contrario, esa mayoría pues se resube y se lo consume. Al contrario, la religión judía es cristiana y cristiana al revés. Nació en la minoría, las dos religiones, supo existir en minoría y hoy en día no son la mayoría. En sí es un poco diferente. Nuestros padres fundadores de este país, usted oye mucho que ellos venían del reino, de un reino del rey Jorge, y que ellos le tenían miedo y por eso la constitución está puesta como está, a ser dictadores, reyes, todo eso. No, no es verdad. La donde ellos tenían miedo es a la mayoría, al pueblo que se vuelva mayoría, al pueblo que sea la dictadura de las masas. Ese es lo que ellos le tenían miedo. Ellos le tenían miedo, por eso hicieron un congreso, por eso hicieron un senado, ¿no? Porque entonces las mayorías ya no controlaban. En otras palabras, el senado, cada estado tenía dos de ellos. El congreso, había distritos, mucho más personas. La mayoría, las masas, era donde ellos le tenían miedo, porque ellos entendían que puede haber líderes que motivan las masas, Hitler, Fidel, todas estas personas, que motivan las masas a un alto peligro a todos los que están en minoría. Por eso nuestra constitución se refleja también a la minoría, a darle derechos a la minoría, a proteger esa minoría que tenga su voz. ¿Por qué? Porque los fundadores pues sabían que el peligro no era en un dictador, el peligro era el dictador de la mayoría. Porque ahí fue a donde puedes tú decir, somos la mayoría, somos X religión, y como somos la mayoría, todos tienen que ser de esa religión. O si no, te vamos a problema, exactamente. Bueno, dicho eso, abrimos el programa, obviamente sintiendo mucho lo que está sucediendo por allá en Libia y obviamente con la pérdida de seres humanos que lamentablemente, pues obviamente en medio de estos conflictos religiosos, políticos, sociales, pues a mí, al menos en lo particular, en lo personal, me parece absurdo que sigamos viviendo esta clase de cosas, pero es lo que hay. Hoy es jueves 13 de septiembre del año 2012 y bienvenidos como siempre a este su programa La Solución con el abogado Neil González. Hay un número telefónico en su pantalla para que usted llame en vivo y en directo y pregunte acerca de sus derechos. Algo bien importante, necesitamos saber y conocer nuestros derechos. 786-924-0999. En este día jueves 13 de septiembre, hoy el abogado Neil González tratará el importantísimo tema de los accidentes. Todo lo que tenga que ver con accidentes de tránsito, sobre todo también resbalones, caídas, todo lo que tenga que ver en el entorno de los accidentes. ¿Por qué? Porque desconocemos muchas cosas, a veces creemos que sabemos, que conocemos de nuestros derechos y no siempre es así. Por eso es muy importante la asesoría de un abogado, como en este caso nuestro abogado Neil González. 786-924-0999. ¿Cuándo tenemos derecho a un reclamo de accidente? ¿Cuándo no?
pregunta elemental como para empezar a abrir este tema. Yo creo que hubo un accidente ahora aquí en las aguas, porque mira qué chiquitica me la pusieron. Sí, estaba más grande antes, Esto fue un ¿verdad? accidente. Yo reclamo que ya hubo un accidente tan pequeñita comparada a la que siempre tenemos. Estaban normales. antes así. Sí, bueno. Lo que pasa es que es para que no se ahogue. ¿Usted cree? Para que no nos Está bien. ahoguemos ahí. Bueno, Pero está bonita. Además que es el agua de González and Associates. Ajá, no, sí, yo entiendo, sí. pero en el desierto no funciona. ¿Quedó con sed? Sí, Mira, no, aquí gracias. le cedo la mía. Ahí está, en vivo y en directo, refrescándose con agua. Déjeme decirle de los accidentes. Todos tenemos derechos en reclamar cuando hemos sufrido un accidente que otro es culpable, ¿no? Y que esa persona tiene que responder por los daños hechos. En otras palabras, me has dañado propiedad, me has dañado el cuerpo porque me ha dado un golpe, he tenido que ir al médico, hay gastos médicos que tuve que pagar yo, no pude ir a trabajar, pues al trabajar he perdido de entrada, de mi salario me lo tuvieron que cortar porque hubieron días que no. Eso me lo tienen que pagar porque todo resultó de la negligencia y quiero que ustedes tengan eso en mente. Resultó de la negligencia de otra persona. Si yo tengo un accidente causado por mi negligencia, yo no tengo a nadie que reclamarle nada más que a mí, ¿no? Pero si es causado por otra persona, que quiere decir que esa persona tuvo una negligencia. Y vamos a hablar qué quiere decir la palabra negligencia legal. Que esa es la clave. Que es la clave. Esa es la clave. Número uno, que la persona tenía una obligación hacia mí. Quiere decir que en estilo de automóvil, la obligación es de manejar con cuidado. ¿Right? Más hay otras, de manejar y parar en las luces rojas, de parar en los pares, de cuando voy a doblar poner la señal. Todas esas son obligaciones que se hace para el chofer. Vamos a las propiedades, que tiene obligación el dueño de esa propiedad hacia mí, que soy un invitado a su propiedad, de mantenerla sin peligro. O si hay peligro que no puede arreglar en el momento, darme notificación clara y explícita que hay peligro. Esa es la obligación del dueño de la propiedad. ¿Okay? La segunda fase, factor de negligencia, es que violó o no cumplió con su obligación. No manejó con cuidado. Se llevó la luz roja, se llevó un pare. La persona, había un peligro en la propiedad que él sabía que existía y no lo resolvió y no puso notificaciones claras y explícitas para poder evitar el peligro. Esa falta de cumplimiento, tercer factor, resultó en el accidente. Fíjense, que eso lo que dejó de hacer o hizo resultó en el accidente y ese accidente causó daños en mí. Son los 4 factores legales para poder reclamar contra una persona. Sé que es un poquito técnico, sé que eso, pero yo quiero que ustedes sepan, porque no quiere decir, si yo me caigo en un Publix, que ellos van a responder o legalmente tengan que responder. Esos 4 factores tienen que existir para poder obligar a ellos que respondan por el accidente. Hacer un reclamo verdadero legalmente hablando. Igual que en automovilístico. Todos los factores. En el automóvil, pues hay más obligaciones, porque el automóvil se determina que es un instrumento peligroso. Es como un arma. Es como un arma. Sí. ¿Ok? Entonces, ahí hay muchas más obligaciones de los choferes que tenemos nosotros. Si usted tiene alguna pregunta, 786-924-0999, es el momento, es ahora cuando deben llamar al abogado Neil González para que les responda a sus inquietudes, todo lo que tenga que ver con accidentes, ya sea automovilísticos, ya sea resbalones, caídas, tropiezos, etc. El momento es ahora para preguntar en vivo y en directo
como lo hacemos de lunes a jueves. Así que ahí le invito para que llame 786-924-0999 y aprovechemos el tiempo de nuestro abogado Neil González para que nos responda como debe ser, como corresponde, legalmente, con argumentos legales. Si quieren verlo personalmente, ya saben, aquí en la ciudad de Miami, muy facilito también visitarlo, ojalá con documentos en mano, consulta gratis que incluye asesoría, en el 5999 Biscayne Boulevard, en toda la esquina de Biscayne con la 59. Ahí encontrará al abogado Neil González y a todo su grupo de trabajo, gente muy profesional, lista, preparada para servirle como corresponde, para atenderlos. 5999 Biscayne Boulevard, en toda la esquina de Biscayne con la 59, o 5080 Biscayne Boulevard también, aquí desde donde hacemos este programa en vivo y en directo. La clave, Biscayne Boulevard, la solución, el abogado Neil González. Le traigo dos casos bien particulares que me trasladaron acerca de cosas que uno a veces cree, eso no puede pasar, pero pasa, suele suceder. Por eso se llaman accidentes y son bastante particulares y extraños. Uno de ellos me lo compartió una amiga, una señora colombiana, que me dice, mire lo que vi, para que le traslade la inquietud al abogado Neil González, porque lamentablemente esa señora que está involucrada en el accidente es una amiga de ella y seguramente que va a venir a visitarlo, es muy probable. Paran en el bus, en un bus de servicio público, el bus normal que hace su ruta. ¿Del Dade County? Del Dade County. Okay. El conductor, ustedes se han dado cuenta que a veces para en el bus y él se baja y va y come o toma algo, toma un café, hace una llamada o lo que sea. Es un break que él tiene. Un break que tiene, en ese break que tiene, viene un homeless, se sube al bus y el bus estaba encendido. El bus tenía el motor andando y todo. Este hombre coge el bus y lo arranca. Lo arranca. Cuando arranca el bus, luego le pone el pie en el freno, fuertísimo, y esta señora amiga de la que me contó esto, está de pie y al frenar el bus tan fuerte por el homeless que tal vez se asustó cuando el conductor se dio cuenta, salieron gritando, etc. Cuando pone el piso al freno, la señora cae. Va a caer, se fracturó el brazo derecho. ¿Qué pasa en este caso legalmente hablando? ¿A quién hay que reclamar y qué hay que hacer? Bueno, tenemos una cosa, porque últimamente el negligente era el homeless. Él no tiene seguro, no tiene nada. Pero no. ¿Por qué? Porque en cierto aspecto el chofer de la guagua no aseguró que esa guagua esto no pasara. Dejó la puerta abierta, dejó las llaves, dejó todo esto. Cosas que no son, que son negligentes. Él tiene una negligencia en haber dejado abierto las llaves puestas, el asumir que nadie iba a tocar la guagua, cualquiera podía entrar y arrancarla. Y hacer lo que pasó. Hacer lo que pasó. Quiere decir, muy importante, que el chofer, que es empleado del condado, que entonces el condado responda, es el culpable de esto, porque uno de sus agentes, el chofer, hizo una negligencia y el condado es el que responde por esa negligencia. Aunque haya obviamente sido asaltado, digamos, en su confianza, porque no esperaba que alguien se le... sí, no fue asaltado. Sorprendido, para hacer el término, fue sorprendido. Fue sorprendido, pero si no hubiera dejado la llave y hubiese cerrado la puerta, no hubiera pasado. Y es lo normal. Es igual que yo dejo mi carro con las llaves, la puerta abierta, viene alguien, se mete, se lo lleva y le da ocasiona un accidente. Bueno, no, yo puedo decir, pero él no tenía permiso de manejarlo, yo no debo de ser el culpable. Sí, pero tú negligentemente dejaste esto. Wow. Bueno, eso es lo que hay que aprender precisamente y por eso invitamos para que trasladen sus preguntas al abogado Neil González, porque es que a veces uno... Vamos a poner un puntico. Si a mí me roban el carro, ustedes le roban el carro y causa un accidente el ladrón con eso, usted no es responsable, porque la persona manejando el auto se robó el carro. Y en este caso... Pero en el caso que yo lo dejé abierto y con las llaves, ya ese robo fue causado por mi negligencia. Cuando el carro estaba cerrado con llavín y no tenía las llaves y me robaron el carro, yo no hice nada. No tengo nada que ver con ese robo. Ahora, cuando dejé las llaves y dejé el carro abierto, sí tengo que ver porque dejé que el robo pasara. Hay una línea bien finita en eso. Una línea bien fina porque uno puede pensar y creer, no creo que sea culpable por haber dejado una llave pegada
y la puerta abierta mientras yo hacía algo momentáneamente. Uno puede pensar eso, pero legalmente, bueno, las cosas pueden funcionar de otra forma. Otra de las inquietudes que me trasladaron, que fue otra situación real, en uno de los moles aquí en el norte, en North Miami, había un poco de agua, parece ser que regada hace bastante. Entró un señor, se resbala, cae, pero inmediatamente que cae, viene el manager de ese mall y pone el letrero que estaba mojado el piso y que había que tener precaución. ¿Qué pasa? No, el letrero no estaba. ¿Cómo le responsable compraron? el mall. Esa es la situación en este tipo de cosas. El testimonio de la persona que se cayó es que no estaba el letrero. El testimonio del tipo de mall que va a ser estaba. que sí. Si hay algunos testigos que pudimos lograr, van a decir si estaba o no estaba. Vamos a buscar ese día, probablemente hay un video y pueda que lo vea. Hay que buscar cómo comprobar nuestra situación. Vamos a decir que no hay nada sino la palabra de uno contra el otro. Cuando vayas a un juicio, right, entonces mi trabajo es de decir y enseñarle al jurado que el manager del mall, que tenía la obligación de poner eso, que se le olvidó ponerlo y lo puso después del accidente, él tiene un interés en decir mentira, porque puede perder su trabajo. Claro. Lo van a encontrar culpable de este accidente. Él tiene un gran interés en mentirle al jurado. Y si yo puedo establecer eso con el jurado, puedo ganar. ¿Entiendes? Puedo venir a ganar. Pero entonces, pero yo quisiera tener más un testigo, alguien ahí que me pudiera decir que fuera desinteresado. O sea, una tercera parte desinteresada. Que fuera desinteresado y que me diga lo que pasó. Aunque le voy a decir, testigos vivos, ¿no? Es difícil porque algunos yo tuve un caso que tenía 3 testigos en un caso de accidente de intersección. ¿Quién se llevó la luz? Era la pregunta. Y yo tenía 3 testigos que estaban en 3 diferentes esquinas de la intersección. Y les juro por Dios que tuve 3 diferentes historias. Wow. Porque por su percepción, cada uno lo ve el lugar en una que óptica estaban distinta. Es una óptica distinta. Claro. Eso es a veces difícil hasta cuando tengas testigos. A mí un día me hicieron ese ejercicio para otra clase de cosas y es el dado. El dado con el que se juega, ¿no? Entonces ponen el dado sobre la mesa y entonces obviamente le preguntan aquí a nuestro jefe de piso, Dieter, ¿cuál es tu verdad? Él puede decir el 6. Y nos preguntan acá, ¿cuál es tu verdad? El 1. ¿Y cuál es tu verdad? El 3, ¿no? El 5. Porque depende de la óptica con que se le mire, del ángulo en donde estés, estás viendo esa verdad. Exactamente, eso es difícil. Hay una llamada. Bueno, tenemos llamadas, así que vamos a dar paso a ellos. 786-924-0999. Gracias por participar, gracias por preguntar, porque de esas preguntas obviamente vienen las respuestas de nuestro abogado Neil González, sabias respuestas que nos van a enseñar a todos. Así que bienvenido o bienvenida, buenas tardes y adelante con pregunta. Buenas. Bienvenida y adelante con tu pregunta. Muy buenas tardes. Sí, buenas tardes. Muchas gracias por su buen programa que nos da muchas respuestas que podemos solucionar. Con mucho gusto. Por favor, bájale el volumen al televisor mientras está al aire. Muchas gracias por eso, porque así facilitamos la comunicación y evitamos ese feedback, ese retorno en la comunicación en el sonido y es mucho más claro. Así que muchas gracias para todos los que salgan al aire. Cuando estén al aire, nos escuchan solamente a través del teléfono, le bajan el volumen al televisor y listos. Vamos a ver si ya estamos listos. Adelante con la pregunta, por favor. Ok, sí, cómo no, gracias. Mire, señor abogado González, yo tenía mi carro en el parqueo de mi trabajo y fue chocado tremendamente, fue golpeado por una muchacha. Yo no estaba mirando el accidente, por supuesto, le estoy diciendo que yo estaba en el trabajo. La muchacha le puso en el reporte de la policía que a ella le habían dado, que a ella le habían chocado y por eso chocó exageradamente en mi carro. Según el seguro de la muchacha, me dice que yo no tengo derecho a nada porque el primero que choca es el que paga todos los golpes, todos los problemas que hubieron.
Entonces, yo quisiera preguntarle a usted, porque a la muchacha no la dejaron que se fuera a la fuga. El security del shopping donde yo trabajo no dejó que se fuera. Está todo en el reporte que ella fue la que me hizo mis daños. Pero bueno, ya le digo, según el seguro de ella, no tengo derecho a nada. Yo quisiera que usted me respondiera, por favor, si es así y cómo puede ser si ella fue la que me dio a mí. Y parece que fue exceso de velocidad. Vamos. Porque el carro me lo tiró a como a 3 parqueos. Está bien. Vamos a hablar de una cosa primero. ¿El security vio el accidente? Sí, señor. Entonces, él vio el carro que le dio a ella, ¿no? Pero no pudo coger ningún dato porque se fue a la fuga. Bueno, ok, estamos comprobados. Fíjese lo que es. Si es verdad, ¿no?, que a ella le chocaron y entonces causó que ella le chocó a usted, mientras ella no hizo nada negligente, tiene razón, ella no es la que tiene que responder por el accidente, el que se fue a la fuga. Pero un momentico. Primero, me dice usted de exceso de velocidad. Eso sí es negligente. Claro. Entonces, no se limpia ella completo. Segundo, en un caso que vamos a alegar que hay una tercera persona que causó el accidente, pero esa persona no está aquí, se puede alegar, pero hay que comprobarlo. Ella, defendiéndose con eso, tiene que comprobarlo, que eso pasó. Por eso le pregunté si hay un testigo del accidente que vio que alguien le dio a ella y que ese mismo testigo va a poder identificar, ¿ok?, que había exceso de velocidad. En otras palabras, fíjese la secuencia. Si es verdad que hay una persona, una tercera persona que fue el causante del accidente y se fue a la fuga, esa persona del medio, si no hizo nada negligente, que dio acaso al accidente también. Si estoy en exceso de velocidad en un parqueo, y entonces cuando me dieron por el exceso de velocidad hice ese gran daño, soy responsable. ¿Me entendió? Ok, abogado, sí, cómo no. Gracias. Ok, muchas gracias. Gracias a usted por la Muy llamada. amable, muchas gracias. ¿Tendrá abogado la señora en el caso? Esto va a ser muy difícil, déjeme decirle porque si es nada más de trabajo en el carro, el abogado no tiene a dónde cobrar dinero. Y no me gusta tomar esos casos. Yo ayudo a la persona, pero no los tomo como abogado porque no hay cómo pagarme los honorarios. Y si yo le quito, vamos a decir, un 30%, que es lo normal, se lo estoy quitando de un dinero que es exactamente lo que necesitas para arreglar el carro. Claro. Cuando hay daños al cuerpo, pues acuérdese, vamos a cobrar gastos médicos atrasados, gastos médicos en el futuro y dolor y sufrimiento. El dolor y sufrimiento no es un dinero que se le debe a alguien o necesitamos para arreglar eso. De ahí es donde el abogado puede cobrar honorarios. Claro. En el estilo de daños en la propiedad, no hay eso, porque el culpable nada más que es responsable por tanto que es el daño a la propiedad, al kilo. Y ya. Y entonces si yo ahí, usted me va a pagar de ese dinero mis honorarios, no tiene suficiente para arreglar el carro, Claro. por eso no se toma. Yo no lo tomo. Muchas gracias a nuestra amiga televidente. De eso se trata, de seguir aprendiendo con el abogado Daniel González, de saber si nos conviene o no nos conviene, si tenemos derecho o no tenemos derecho, etcétera. Por eso es muy importante sus llamadas. Muchas gracias por ello. 786-924-0999. Ahí está el número telefónico en su pantalla. Grábenlo en su celular y cuando sea necesario, utilícenlo con todo gusto, con toda confianza. Todo el tiempo, permanentemente, asesoras legales esperando por su llamada para poderle servir como corresponde. Y obviamente en cabeza de nuestro abogado Daniel González para aprender a conocer un poquitito más de nuestros derechos. Eso es algo fundamental. 786-924-0999. Tenemos más llamadas. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Con quién hablamos? Buenas tardes. Buenas tardes a los dos. Habla con Hilda. Hilda, bienvenida. Muchas gracias por decidirte a llamar. Hacerle una consulta al doctor. Con mucho gusto. Adelante. Deja que me lo ponga. Bueno, yo tuve un accidente hace un año y pico. Eso corrió.
fue en un accidente en una escalera eléctrica por ahí por el downtown. Ellos asumieron su compromiso. Eso está en manos del abogado todavía. La pregunta que yo le quiero hacer al abogado es si yo, que fui la perjudicada, porque tengo heridas en los brazos y en la espalda, porque di más vuelta en la escalera eléctrica, bueno, yo tengo que pagar los gastos que que ellos me mandaron como terapia, como a verme un médico que me hiciera placa, como todo ese dinero que ellos pidieron, me lo tiene que pagar el Medicare. Si Medicare no me paga, lo pago yo. ¿Es así? No entendí. Cuando usted fue al tratamiento de los médicos, ¿quién pagó esos médicos? Esos médicos, bueno, hasta yo verlo pago yo. Algo ha pagado el Medicare que se niega. No, bueno, pero usted fue a tratamiento, ¿no? Se trató por las lesiones, ¿correcto? Sí. Ok. Sí. ¿Usted pagó eso de su bolsillo o lo pagó Medicare? Bueno, yo tengo el statement, me ha pagado el Medicare y he pagado yo. Ok. Bueno, Medicare, Medicaid y todos esos tienen el derecho de ser recompensado si usted no cobra dinero por este accidente. En otras palabras, vamos a decir que usted le van a dar X cantidad de dinero que incluye dinero de los gastos médicos. ¿Right? Incluye esa cifra. Esa cantidad de los gastos médicos tiene que ir a la persona que lo pagó. No puede quedarse usted con ella, porque usted no la pagó. Ahora, la parte que usted sí pagó la puede reclamar puede reclamar para usted. Claro. Pero hay que devolverle a Medicare y a Medicaid el dinero que ellos pagaron o un porcentaje dependiendo de la cantidad de dinero que usted esté de lo que se recuperando. El tiempo se nos agotó, solamente queda un minuto. Muchas gracias a todos por llamar. No sé si alcanzamos con otra llamadita, pero vamos a ver, ya no queda tiempo, no, nos queda solamente un minuto. Puede permanecer en la línea, las llamadas que estén ahí pueden permanecer, que obviamente van a ser atendidas por el abogado Daniel González. De eso se trata, ojalá puedan llamar al principio del programa para que al aire podamos escuchar las respuestas del abogado Daniel González. Abogado, como siempre, muchísimas gracias por este servicio a la comunidad. Gracias, y vamos a aclarar eso del Medicare. Sea Medicare o sea el seguro suyo de salud, si ellos pagan por un accidente, ¿no? Y usted cobra dinero para esos gastos médicos, pues ellos tienen el derecho de que usted se lo dé a ellos. Que se lo devuelva. Se lo devuelva. Claro. Sí. Sería como un préstamo. Pero eso siempre hay negociaciones, hay cosas que hacer. Si usted necesita su ayuda, si usted necesita saber de estas cosas y ha tenido un accidente, ¿por qué no me llama?